Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola Están- doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Yo pensé que a Mauricio le había crecido el pelo, Nos porque parecemos se ve un poco, muy pero me bonito. falta la taza gigante blanca. Sí, que te la lleven, ¿eh? Que te la lleven Así para es. que se vea que vienes precisamente decirles a todas las personas que nos siguen que el día de hoy Mauricio no va a estar. Invitó a que mi tocaya Carla Mejía fuera quien me acompañara esta tarde para comentar todos los sucesos que nos han dado de qué hablar, como diría Mauricio, este fin de semana. Bienvenida, Carla. Me gustaría que nada más así de puntita te pudieras presentar. Claro que sí, doctora. Primero, agradecerles a usted, a Mauricio, a producción, justamente volver a invitarme a este espacio. Creo que ya es mi tercera ocasión, si no me equivoco. Bueno, mi nombre es Carla M. Vázquez, soy directora general de un medio de comunicación que cubre principalmente el Estado de México. Sin embargo, tenemos corresponsales en muchas partes de la República: Sonora, Monterrey, Guanajuato, Guadalajara, entre otros estados. Eh, Tengo carrera en comunicación y tengo carrera en psicología, y pues yo más que encantada de estar en este espacio las veces que me inviten. Muchísimas gracias, Carla. Debo platicar que Mauricio fue invitado a algo muy especial sobre el otro tema que le apasiona, que es el fútbol. Entonces, el día de hoy nos dejó a la tocaya Carla Mejía M, por favor, y a nuestro productor que siempre nos ayuda a que todo este espacio se lleve de la mejor manera. Y aquí a sus órdenes, Carla Vázquez, y vamos a empezar con el único tema del que se habla en este momento, que está muy caliente. Fue apenas ayer temprano en la mañana, durante este domingo, en donde se llevó a cabo un operativo muy interesante que nos deja a todos sorprendidos, con un poco de miedo, sobre lo que está ocurriendo. Así que le pedimos a nuestro productor, a Carlos, que nos ayude a poner el primer video. Alrededor de las 7:30 de la mañana en el municipio de Tapalpa, Jalisco, pero testigos aseguran que todo comenzó desde el día de ayer. Tapalpa es un pueblo mágico en la Sierra Occidental, a hora y media de Guadalajara, un lugar de retiro y con mucho atractivo turístico, aun cuando localmente son muchos los que aseguran que desde hace años Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se escondía en ese lugar. Testigos que solicitaron anonimato me aseguran que ayer un par de helicópteros de fuerzas federales realizaron sobrevuelos en el lugar, algo que prácticamente nunca ocurre. Fueron 2 pasadas, como coloquialmente se le dice, y después se retiraron, pero solo para regresar el día de hoy a primera hora con mayor presencia. Contaban 3 o hasta 4 helicópteros y 2 aviones bimotor, y de igual forma comenzaron a sobrevolar el municipio, hasta que en punto de las 7:20 de la mañana comenzaron los ataques. Nos aseguran que los helicópteros artillados con alto calibre rafaguearon a tierra mientras estaban sobre la zona de los fraccionamientos Country Club y de Los Pastores, a 7 kilómetros del centro de Tapalpa, cercanos a la presa del Nogal. Incluso en redes sociales comparten imágenes que muestran a decenas de elementos federales apoyados por algunos vehículos mientras se desplazan por tierra en lo que se presume sería una zona conocida como el Rancho Pinto, a espaldas de esos fraccionamientos exclusivos. Otra imagen muestra a por lo menos 4 hombres fuertemente armados, con fusibles calibre 50 al hombro, al interior del Country Club, corriendo a un costado del campo de golf, buscando refugio. Un video que fue grabado por alguien que se atrincheraba al interior de uno de esos inmuebles del fraccionamiento mientras escuchaba a un bebé gritar al fondo. Los enfrentamientos y la balacera continuaron por lo menos durante 3 horas, generando pánico entre los locales, el mismo escenario que estaban viviendo en ese mismo momento en Guadalajara, en Zapotlanejo, en Talpa, en Autlán y Puerto Vallarta, en donde al momento de grabar este video continúan los ataques. Incluso este video, grabado con el dron de un particular, nos ayuda a dimensionar el nivel de violencia que se registra en la zona de la costa, con constantes columnas de humo provocadas por el incendio de vehículos e inmuebles en los llamados narcobloqueos. De todos ellos, destaca la quema de varios vehículos al exterior en el estacionamiento de una tienda mayorista, mientras sus propietarios estaban al interior. Por el momento son 9 estados del país los que reportan tiroteos, disturbios o bloqueos relacionados a la muerte del llamado Mencho en un evento de violencia que aún no termina. Pues ahí está una cronología rápida. ¿Qué opinas, Carla? Bueno, nada más dejar claro que
Tapalpa, no es casualidad que haya pasado todo ahí. Recordemos que es una zona serrana estratégica que conecta el puerto de Manzanillo con Guadalajara y con Michoacán. Entonces, si esta organización de 4 letras operaba ahí, significa que era un punto clave de protección logística. Digamos que golpear ahí es como golpear el corredor químico del cártel. Es correcto, es correcto. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado allí en Tapalpa. Es un muy pequeño pueblo, precisamente delineado por esta serranía que ellos tienen, donde abatieron precisamente al Mencho. Pero es un pequeño pueblo, yo diría que hasta un poco de lujo, muy fifí para la gente de Guadalajara. Mucha gente que vivía en Guadalajara se fue a vivir a Tapalpa. Le llaman pueblo mágico, yo siento que le falta lo que tiene Querétaro, lo que tiene Guanajuato de pueblo mágico. Acá es una cosa muy, muy pequeña, pero muy bonita sin duda. Es de llamar la atención que todo esto haya pasado de repente después de que iban a estar aquí los grupos militares americanos para hacer lo que ellos llamaron instrucción para nuestras Fuerzas Armadas. Se dice que también la milicia americana estuvo acompañando, empujando a todo lo que ocurrió con la milicia mexicana en esta zona. Justamente recordemos que desde el pasado 11 de febrero se dio permiso a los marines de Estados Unidos a entrar justamente a territorio mexicano. Así es, y entonces pero aparentemente nada más estaban dando instrucción a las Fuerzas Armadas, pero hoy se ve que la inteligencia americana tuvo mucho que ver. Después de todo lo que se ha leído desde ayer hasta ahora, nos damos cuenta de que la ubicación ya se tenía y se tenía desde mucho tiempo atrás. La pregunta es, ¿por qué no se habían desplegado de esta manera y por qué no habían avanzado también de esta manera para obtener, sacar de su escondite a este hombre, siendo que es uno de los hombres no solamente más buscados, sino más importantes del orden de, digamos, como lo decimos aquí en México, de la maña, en el mundo. Se daban o se ofrecían 15 millones de dólares nada más por dar señales para poder ir a recuperarlo, ir a atraparlo. Este hombre, el Mencho, tiene una historia fabulosa, ¿no? Empieza como aguacatero, como campesino, va pasando, se vuelve policía en Michoacán, él es michoacano, se vuelve policía, avanza, lo detienen, se va a Estados Unidos, lo detienen allá, lo vuelven a mandar para acá, y poco a poco se reúne con esto que se llamaba el cártel moderno. El cártel moderno se llamaba, Carla, ¿tú sabes? Me parece que sí era el nombre. Y a partir de ahí, del milenio, perdón, y de ahí se va otra vez y forma su propio grupo. ¿Te cree que este es el hombre que ha tenido más acercamiento con el gobierno de México? Las malas lenguas y todo lo que se ha sabido con anterioridad decían que ni más ni menos él había pagado toda la campaña del sexenio pasado, y era lo que se le debía, eran los acuerdos que se tenían de abrazos no balazos. Te acordarás también de aquella frase de que los narcotraficantes también son seres humanos, a los que se les tenía que proteger, a los que se tenía que cuidar, y más, ¿no? Y más, porque creo que hasta se le estaba buscando a la mamá del otro gran narcotraficante, la posibilidad de tener una visa por razones humanitarias, sí, que se tomaba por parte de todo el mundo, pero en especial de Estados Unidos, como grupos totalmente delincuenciales y, bueno,
Trump se ha llenado la boca diciendo a cuántos americanos o norteamericanos han podido matar estos grupos a través del fentanilo y las drogas. Así es, correcto. Recordemos también cómo ahora que fue este famoso secuestro, entre comillas, de un narco a otro narco para llevarlo a Estados Unidos, también nuestra presidente Claudia Sheinbaum defendió y atacó mucho ese suceso de cómo se había dado esta extracción, ¿no? Y justamente como lo menciona, doctora, si quiere, ahorita aquí tengo un poquito más de datos de quién era el Mencho, para poder irlo desmenuzando un poquito a poco, para que justamente entendamos por qué este personaje era muy relevante y yo creo que va a seguir siendo relevante a lo largo de los años. Adelante, Carla. Entonces, justamente Nemesio Oseguera Cervantes era su nombre completo. Se le conocía como el Mencho o el Señor de los Gallos. Él nació el 17 de julio de 1966. ¿En dónde? En Aguililla, Michoacán. Su origen social es importante mencionarlo. Justamente como usted mencionaba, su familia era una familia campesina, productora de aguacate principalmente. Su infancia fue de pobreza extrema. Su grado máximo de estudios fue la primaria e incluso fue inconclusa. Y pues él posteriormente trabajó en el campo recolectando aguacate. Oye, Carla, increíble, ¿no? Es la vida de muchos mexicanos. De muchos mexicanos, de la gran mayoría, yo creo. No era productor, era campesino, era trabajador del campo y se rentaba, ¿no? No solamente él, sino su familia, sus hermanos y todos trabajaban en el área del aguacate, pues porque sabemos que Michoacán es uno de los lugares en donde predomina precisamente esta actividad. Correcto. Ahora, esto es muy importante porque justamente como menciona, su familia venía justamente de ser productores, de ser campesinos, de no tener una vida, digamos, de lujos como nosotros pensaríamos que tuvieran los narcotraficantes. Ahora, hay dos tipos de forma en la que crece un cártel. El cártel Jalisco Nueva Generación es el primer cártel mexicano moderno cuyo líder no viene de familias narcotraficantes históricas, como por ejemplo la del Chapo Guzmán, entre otras. Así es, los Chapitos. Ahí digamos que no es heredero, sino es como un ascenso criminal, por así decirlo. Si queremos nosotros entender justamente al cártel Jalisco Nueva Generación, tenemos que entender que no nace en México, sino nace en la migración. Por eso, digamos, en el contexto actual de México, Estados Unidos, con todos estos temas de inmigrantes, es muy importante. Él migra a California siendo muy joven, se vuelve ahí un dealer de heroína y de metanfetamina y ahí construye su primera red de clientes en San Francisco. Ahí tenemos una primera detención en 1986 y fue condenado. Y después fue deportado a México en los años 90. El Mencho aprendió del narco, digamos, con el modelo estadounidense, este modelo de distribución, no con el modelo rural mexicano, que es el que abunda aquí en este territorio. Por eso el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel, digamos, empresarial, logístico y químico. Qué importante lo que dices, Carla. Porque precisamente también en estos 2 días hemos escuchado de los grandes centros comerciales, de los country clubs que son propiedad precisamente de este cártel. Una de las cosas importantes que acabas de mencionar es precisamente este ascenso criminal. Quiere decir que él fue reclutado, que fue anexado y que dentro de este cártel, él empezó a subir y empezó a brincar, ¿no? De estado económico en estado económico y de poder en poder. Así es. Y justamente mencionar que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel químico, por eso justamente se centra en lugares donde hay acceso, digamos, a barcos que traen justamente este tipo de materiales con el cual ellos hacen las mezclas que venden posteriormente, y no es un cártel agrícola, como por ejemplo lo es el cártel de Sinaloa, que ellos tienen ahí sus sembradíos y todo eso. Así es. Bueno, posteriormente, cuando regresa a México, ocurre algo rarísimo, que es que se vuelve policía municipal en Tomatlán, Jalisco.
Oye, rarísimo. O sea, un policía dedicado a cosas que no se deben sí es de sorprender. Sí, la verdad. Esto es importantísimo porque pues ahí cuando él se vuelve justamente policía municipal, él aprende cómo se llevan a cabo ciertas operaciones, él aprende tácticas de policías, él aprende reacción militar, que justamente entra en todo este entrenamiento que les dan a estos policías, y digamos que por eso el cártel Jalisco Nueva Generación es el primer cártel que opera como fuerza paramilitar profesional, gracias a todo lo que él aprende justamente al estar dentro de la policía. Y además tenían equipo, Así tenían es. tanques, tenían de estos lanzabombas y además armas de calibre 50 y más, ¿no? Que son con los que le daban al helicóptero que tiraron y a otros helicópteros y a muchos drones que les mandaba precisamente el ejército. Así es, justamente ese enlace que se hace con fuerzas especiales para que les lleven tanques, para que les lleven armas, se hace mientras él forma parte de las fuerzas de la policía municipal. Después de que pasa todo esto, él no entra directo como capo al narcotráfico. Su mentor, justamente como lo mencionaba hace rato, del cártel Milenio, es Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, que también lo hemos escuchado mucho por noticias y por todas partes. Ahí él lo que hacía era cuidar los laboratorios y posteriormente fue escalando como un operador clave dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, el cártel del Milenio era aliado del cártel de Sinaloa. Entonces, posteriormente, ya que él aprende, él poco a poco fue escalando. Él no quiso quedarse como campesino, como lo era su familia, sino fue, ok, de campesino subí y fui dealer, de dealer fui y fui policía, de policía fui y entré a un cártel de narcotraficantes y estoy aprendiendo todas estas funciones y digamos que agarró todo lo que aprendió de todos los lugares en los que estuvo y lo aplicó en el cártel Jalisco Nueva Generación. Oye, la inteligencia abocada al mal, ¿no? Porque esta jerarquía que tú me vas diciendo que él va subiendo, pues terrible, ¿no? O sea, de ser medio malo fue más malo y luego súper malo y luego el jefe de los malos, ¿no? O sea, tener una cadena de este tipo en nuestro país, en donde el avance que tienes no es el que era hijo de pobres y estudió la primaria y siguió y tuvo la universidad y logró un buen trabajo y después fue el CEO de su compañía, sino fue exactamente esta ruta del mal, esta ruta en donde van avanzando, sí en dinero, sí en poder, pero escondidos, corriendo, perseguidos por todo el mundo, él, su familia, cuidándose de todo lo que se pueda uno cuidar cuando está dormido, ¿no? Que escucha un pequeño ruido y entonces sabes que te tienes que despertar con la pistola en la mano. O sea, es exactamente poner la escala de avance social dentro del crimen, ¿no? Es encontrar esta fase de brincar en poder, en maldad. Y además, lo que esto significa, Carla, porque significa que mató a mucha gente, que dañó a muchos jóvenes. Sí. O sea, no es una situación de la que podamos sentirnos orgullosos, ¿no? Sino es una situación verdaderamente criminal y nefasta que afecta, ya no digas a México, ya no digas a Estados Unidos. Él tenía nexos y comercio con todos los países que te puedas imaginar. Adelante, sí, está muy interesante la historia. Como paréntesis, justamente lo que mencionaba que esto de la narcocultura, del narcogobierno, de que a cada rato vemos violencia en las noticias, en redes sociales, ya se ha vuelto algo tan normal que vemos incluso a chavos jóvenes de bachillerato para abajo, ya incluso cometiendo este tipo de actos, porque
ahí también es otro tema muy importante, cómo se ha diversificado el Cártel Jalisco Nueva Generación para ya entrar incluso en juegos de video para atraer a chicos. Pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Posteriormente, ya que él forma parte del Cártel del Milenio, hay algo que es el evento clave, que es el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí nos vamos a ir primero al 2010. Ahí muere Ignacio Nacho Coronel, quien era el líder del cártel de Sinaloa en Jalisco. Entonces, el territorio prácticamente queda vacío. Entonces, el Mencho, junto con Eric Valencia Salazar, quien es conocido como el 85, entre los dos crean el Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2012, detienen al 85 y el Mencho queda como líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, realmente es un cártel muy joven, es un cártel que no tiene ni siquiera mucho tiempo. Justamente, y aquí vemos por qué el cártel, qué hizo diferente al Cártel Jalisco Nueva Generación de otros cárteles. Y aquí está la parte más importante de este análisis que estamos llevando. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el primer cártel de cuarta generación en México. ¿A qué nos referimos con un cártel de cuarta generación? Sus características son que es paramilitar. Segundo, que utiliza propaganda. No es un cártel que se esconda. Como bien mencionábamos, se mete incluso en juegos de video para atraer personas. Es un cártel que ocupa incluso redes sociales como TikTok, como Facebook. Ocupa drones explosivos. Tiene expansión nacional y territorio o control más bien del territorio urbano. Recordemos que la Unión Tepito pues es una rama o un nexo al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues sus operaciones se centran básicamente en metanfetaminas, fentanilo, extorsión o cobro de piso y robo de combustible, ¿no? El llamado huachicol. Y hoy es uno de los cárteles más poderosos de todo el mundo. No es la primera vez que hubo una noticia donde se decía que había muerto el Mencho. Recordemos que en 2015 hubo un rumor de detención de este capo del narcotráfico y eso provocó bloqueos en Guadalajara. El Cártel Jalisco Nueva Generación justamente introdujo el narcobloqueo moderno, que son estos vehículos incendiados simultáneamente para paralizar ciudades enteras. Ellos fueron los que lo adentraron aquí en el territorio nacional mexicano. Y pues como bien mencionaba, actualmente, el día de ayer, hubo un operativo militar en Tapalpa, enfrentamiento armado, el Mencho resulta herido y muere justamente durante el traslado. De hecho, por ahí estuvieron circulando videos donde su cuerpo es llevado a la fiscalía. Este fue considerado, yo creo, uno de los golpes más importantes al crimen organizado en años, ¿no? Y pues sí, su muerte reportó violencia intencional en el Estado, justamente eso. En este video estamos viendo precisamente la llegada y a la colonia Guerrero, donde se encuentra la Fiscalía General de la República, de la ambulancia que aparentemente llevaba el cuerpo del Mencho. Muy importante esta cadena de resguardo para el cuerpo, para que luego no pase lo que pasó con el Señor de los Cielos, en donde se decía que lo habían cambiado, ¿te acuerdas? Sí, que hasta allá después seguía vivo y se operó la cara y quién sabe cuántas cosas. Y se supone que era otro completamente. Entonces, la cadena de custodia que se utilizó precisamente para llevar este cuerpo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República fue muy sonado. Lo siguieron desde el aeropuerto, cuando iba bajando hasta llegar acá. Y tengo entendido que hasta hoy en la mañana se hicieron todo lo que se tiene que hacer con la necropsia para ver qué es lo que pasó. Y para todas esas voces que decían que a lo mejor no se había muerto, sino que lo habían dejado huir, lo habían sacado. Para todas esas voces hubo gente de Estados Unidos que se cercioró de que fuera él, de que los datos físicos, biométricos, todo lo que se tenía sobre él fuera la realidad, al tener el cuerpo del Mencho enfrente de ellos. Entonces, con la, digamos, certificación del gobierno americano, se sabe que en verdad sí fue abatido, sí fue muerto, y además
tenemos toda la respuesta del cártel a lo largo de toda la República, que eso fue algo verdaderamente sorprendente, Carla. Así es. Justamente también en esta parte es muy importante conocer digamos, la función de lo que fue el gobierno de Estados Unidos. Hay una palabra que no sé si conozcas su significado o lo haya escuchado alguna vez, que se llama kingpin. ¿Qué significa? Este término justamente viene de Estados Unidos y se llama Kingpin Strategy, que es estrategia de descabezamiento. Y básicamente la lógica es muy simple. Si eliminamos al líder de una organización criminal, la organización colapsa. O eso por lo menos se espera, ¿no? Es una teoría criminológica y militar, pero no nació en México. Esto nació en Estados Unidos en los 80s más o menos, durante la llamada War on Drugs del presidente, me parece, Ronald Reagan. No sé si estoy mal. El problema en ese momento no era México, sino era Colombia. Entonces, justamente con el cártel de Medellín, el cártel de Cali y pues su gran enemigo Pablo Escobar. Y justamente este tipo de estrategia es la que busca todos los estrategas militares que buscan justamente desarticular este tipo de cárteles, ¿no? Esperemos que funcione en México, esperemos que funcione con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero tendremos que ver. Pues fíjate, Carla, que para ese tipo de estrategias los narcotraficantes tienen otra. Desde que ellos son elegidos, nombrados, reconocidos como líderes de esa célula delincuencial, ellos nombran a su sucesor. ¿Sí? Y entonces, no importa que maten a la cabeza, precisamente pensando en esta estrategia, no importa que maten a la cabeza, porque ellos ya tienen quien los vaya a suceder. Aquí el problema también en el que se encuentra México es que los tratos que han tenido los diversos cárteles con el gobierno han hecho que los gobiernos hayan terminado con uno y apoyado al otro, terminado con el otro y apoyado al otro. Y entonces, cuando se dan este tipo de cosas, también hay un ajuste de situación entre los diferentes cárteles. ¿Qué quiero decir? No es que ocupen el espacio porque ya saben que hay un sucesor, pero tratan de buscar esos espacios incluso con gobierno para poder ser ellos los que ocupen el lugar que se está dejando en ese momento. Tenemos en la época de Calderón, y no soy de la 4T para mencionarlo, pero en la época de Calderón se tenía un alto índice de situación con el cártel del Golfo. Mismo, bueno, Calderón le declara la guerra a todos, pero este cártel disminuye precisamente por el ataque que se le da a diestra y siniestra por parte del gobierno. Y entonces estos cárteles bajan hasta que queda uno, el más importante o el más poderoso. Y en este momento en nuestro país precisamente es el cártel Jalisco Nueva Generación. No viene desde Sonora, Sinaloa, los estados que antes venían, como el cártel de Sinaloa, pero vienen ya muy posicionados desde Jalisco principalmente. Aquí vemos, nos pone nuestro productor Carlos, las diferentes tomas de diferentes medios de comunicación, principalmente de Jalisco, o sea, son notas corroboradas, en donde se ven todos los lugares en donde incendiaban los camiones, atoraban las carreteras, y fue interminable. El día de hoy, yo tuve conocimiento por una persona que venía de la carretera de Hualulco a Guadalajara, todavía camiones bloqueando los caminos. En Atlajomulco se veía todavía columnas de humo de diferentes lugares. Nos dice la policía que ya no hay nada, que todo está bajo control. Y no solo la policía, sino la presidenta. Sí, la presidenta
presidente nos dijo que todo ya estaba bajo control, que no pasaba nada, pero la realidad en los medios de comunicación es que todavía sigue pasando. ¿Qué opinas? Híjole, pues yo creo que actualmente una opción más verídica, y eso entre comillas, porque pues también crece a sobremanera las llamadas fake news, pero pues no nos queda de otra más que guiarnos por lo que vemos en redes sociales, porque pues actualmente ya cualquier persona puede ser un reportero y inclusive es bueno que todos tengamos a la mano nuestro celular y si pasa algo lo grabemos y si pasa algo lo subamos, porque lo estamos haciendo de primera mano. Todas estas fotos, todos estos videos que estamos mostrando, justamente es de personas que lo vieron y que lo están compartiendo para que otros tengamos cuidado. Lamentablemente, y yo creo que invito a todas las personas a hacer esta dinámica de ver un noticiario en televisión y luego ver un noticiario en redes sociales y ver cómo se compara, cómo dicen incluso una misma noticia o qué noticias mencionan en televisión, qué noticias mencionan en redes sociales y justamente ver esa brecha enorme que tenemos de desinformación en México y cómo lo maneja también el gobierno, ¿no? Siempre, pues es bien sabido que los medios de comunicación han sido una parte muy importante de muchas carreras políticas y de cómo ocultar cierta información por parte del gobierno en algunas situaciones. Fíjate que yo creo que esto que tú dices es de lo más destacable que tenemos desde el día de ayer. Pasa algo así, se destapan todas las redes sociales, todo el país, Carla, porque además fue desde Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Michoacán, o sea, en todos lados se estaba incendiando el país. Me parece fueron 12 estados. Fue impresionante ver todo lo que salía en las redes, ¿no? Y la presidente, pues nada más no apareció. Sí. Los comunicados todos eran por escrito, ahí está fíjate, se armó este mapa, que además es un GPS por parte de, creo que desde el temblor del 17 se hizo, desde ahí está vivo, y en este caso buscaron todos los lugares en donde había narcobloqueos. En Jalisco, nada más en el puro Jalisco, fueron 65 narcobloqueos. Y toda la República, mira, se baja hasta Chiapas, se va, o sea, es impresionante cómo se incendió México el día de ayer. Y además yo creo que lamentablemente todos tuvimos por lo menos a una persona que de repente te metías a ver sus historias y veías fotos justamente de coches incendiándose, fotos de lejos donde se veía la columna de humo saliendo. Lamentablemente yo creo que todos vivimos muy de cerca este desastre. Así es. Y fíjate que lo triste, lo destacable del gobierno es que se veía un gobierno sin estrategia, en otros tiempos, que a mí me tocaron algunas otras cosas, salía el presidente con su gabinete arropándolo, incluso hasta con miembros de la oposición apoyándolo y diciéndole a la ciudadanía, dándole la cara para decirle qué era lo que estaba pasando. Nosotros ayer todos estábamos una noticia por un lado, otra noticia por el otro, prendíamos un noticiero, prendíamos el otro noticiero, pero de gobierno en sí, solamente documentos que además, precisamente por lo que tú comentabas de las fake news, pues no podíamos dar como ciertos, ¿no? Correcto. En el Estado de México avisaron en algunos lugares que se suspendían clases hasta muy elevadas las horas de la noche, porque no sabían si los comunicados eran verdaderos o eran falsos. Y esta falta de estrategia para dar estas noticias, para manejar la situación en sí, deja ver la falta de experiencia, y no solamente la falta de experiencia, sino la falta de visión de parte de este gobierno para poder enfrentar situaciones como esta, ¿no? Que no son poca cosa, que son muy importantes y que además les detiene también la versión entre Estados Unidos y México, que siempre ha sido encontrada y siempre ha sido diferente a lo que uno dice y el otro dice, ¿no? Así es. Y yo creo que la parte más triste de esto es la incertidumbre con la que viven
muchos mexicanos al no tener una respuesta clara de quien se las debería dar. Le comparto también que aparte justamente del medio de comunicación, pues yo doy clases en un bachillerato en el Estado de México, principalmente en el municipio de Tecámac, y justamente vimos este comunicado, primero por parte de gobierno, donde mencionaban que en algunos municipios se suspendían clases. Sin embargo, mucho antes, yo creo que a lo largo del día, incluso desde que salieron las primeras noticias del abatimiento del Mencho, recibí mensajes de varios de mis alumnos justamente con este sentido como de miedo o de qué tenemos que hacer o de si tenemos que ir a la escuela o mejor me quedo encerrado en mi casa o a quién le pregunto, ¿no? Y creo que el que un joven tenga ese tipo de incertidumbre es horrible y es algo que el gobierno debería evitar a toda. Así es, no hubo comunicación, la comunicación fluyó a cuentagotas durante todo el día, pero esto te habla de una falta de estrategia, ¿no? Esperemos que ya no venga más. Al parecer hoy todo estuvo más tranquilo, pero si llega a haber algo más, deberíamos de pensar que el gobierno debe de tener una estrategia, que el gobierno debe de estar ya con un plan maestro, ¿no? Establecido para lo que puede ocurrir. Le quisiera pedir al productor que nos pusiera el video en donde el día de hoy, en la mañana, en la mañanera, el secretario de la Defensa habló ante los medios para que nos demos cuenta de, pues sí, fue una situación muy dolorosa, muy triste, muy todo, y hasta se le salieron las lágrimas. Fueron varios abatidos por parte del gobierno de México, y se cuentan 20 y tantos abatidos por parte del gobierno de México, pero en sí no sabemos nombres todavía, no sabemos qué es lo que pueda venir más adelante. Y además se me hace sorprendente, si fueron 20 y tantos activos del Ejército de México, pues cuántos más habrán sido precisamente de este grupo delincuencial, ¿no? Claro, pero además, o sea, muy triste que tuvimos que esperar 24 horas para escucharlos en una forma muy cómoda, en la mañanera, en Palacio Nacional, cuando recordemos que incluso, y digo, realmente no estoy defendiendo a ningún gobierno ni a ninguna administración, porque creo que todas tuvieron sus fallas. Sin embargo, estamos en la de la cuarta transformación. En administraciones anteriores teníamos estos videos, incluso con el mismo celular, donde pues los presidentes salían a hablar, ¿no? Para no dejar en duda a la ciudadanía. Sí es, mira, aquí está el video. Veámoslo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sus valiosos conceptos, señora presidenta. Eso nos motiva a trabajar todos los días en beneficio de la población y le haré llegar esos comentarios que usted hizo a todo el personal que está desplegado en todo el país. Bien, por lo que se refiere a la operación que se llevó a cabo el día de ayer, a manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Con inteligencia militar central e información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y también de instituciones de Estados Unidos, la Secretaría de Defensa Nacional realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación para su detención. Como ustedes bien saben, el proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes, nacionales, internacionales. Hay convenios que tiene México, inclusive con otros países, con otros organismos, Interpol, Europol, además. Nosotros como Fuerzas Armadas hemos fortalecido mucho esa relación
con el Comando Norte de los Estados Unidos y es importantísimo ese intercambio de información. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si iba a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Fíjate, ese es el fundamento, Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales. Repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. Pues muy pocas armas, ¿no? El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue el personal de Fuerzas Especiales, lo ubican oculto entre la maleza, ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron, los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero Muchas gracias, Carlos. Sí, ponemos el otro
el otro video donde se le salen sus lagrimitas al secretario de la Defensa. Yo creo que ningún mexicano que pertenezca a la milicia hubiera pensado jamás estar en una guerra o en una situación así. Nosotros somos antiguerras, la defensa mexicana principalmente son cuerpos que ayudan, que construyen, que estudian. A ver, vamos a ver esta parte porque es muy interesante. Para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Qué interesante, ¿no? Se nota que la gente que fue abatida a través de este ejercicio militar, pues era gente cercana seguramente al general secretario de la Defensa, ¿no? Porque el sentimiento que le embarga es profundo. Aparentemente fueron 25 pues jóvenes, ¿no? Porque aquellos a los que lanzan en primera instancia o de primera forma no llegan a los 40 años. Y te decía yo, Carla, yo no creo que nadie de los que ingresan a la milicia mexicana se imagina siquiera estar en una guerra, se imagina siquiera tener que entrarle a la defensa a través de las armas, a pesar de que les enseñan a usarlas, a pesar de que todo esto, yo creo que nadie se me hubiera imaginado de estos jóvenes estar en una situación así, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, yo creo que a pesar de que es para lo que los entrenan, para defender al país en caso de que justamente llegue a haber una guerra, yo creo que nunca te esperas que un día normal, un domingo donde las familias, no sé, a lo mejor nada más van a patrullar y ya regresan con sus familias, o otras familias salen a comer o cosas así, justamente salga este enfrentamiento. Y como bien menciona, la mayoría de los chicos tienen la edad que tienen mis amigos. Muchos de mis amigos de preparatoria, de universidad, que justamente son de mi edad, todos forman parte ya sea de la milicia o de la Guardia Nacional. Entonces yo creo que también parte de ese sentimiento que tenía guardado el almirante es eso, o sea que eran jóvenes que apenas iban empezando sus vidas y pues lamentablemente les tocó este suceso. ¿Qué situación en toda guerra de tener que ser joven y entregar tu vida? En este caso, yo no sé la justificación, ¿no? Él da la justificación legal, ellos están utilizando armas de fuego de uso del ejército, ellos están invadiendo, ellos están con el narcotráfico y da la justificación legal de por qué los agarran de esta manera. Sin embargo, la justificación real, entre muchas otras, porque hay muchas otras, está la presión de los Estados Unidos en contra de los abrazos, no balazos, que hubo desde el sexenio anterior, y este sexenio parecía que iba a continuar bajo la misma medida. Sin embargo, son chicos que expusieron sus vidas, que terminaron sus vidas, algunos padres de familia, otros estudiantes, hijos de alguien, padres de alguien, esposos de alguien, novios de alguien, que por la presión americana y bajo dicen ellos, este ejercicio de colaboración entre las dos naciones y basados en los dichos del presidente Trump, en donde dice que los cárteles de la droga mexicanos han matado a muchos de sus jóvenes, a mucha de su gente en Estados Unidos. Yo creo que esto debe de ser algo sobre lo que tenemos que reflexionar como mexicanos. Hay una respuesta, por ahí también tenemos los videos, le decimos al productor a ver si los pone, de los bancos del bienestar. Esta es una respuesta de estos cárteles, como diciéndoles a la gente del gobierno: vamos contra ti, esto es contra ti, no es contra la gente, porque no hubo gente que se metiera a casas, ni que buscara a ver a quién matar, ni que agarrara rehenes.
fueron y quemaron los bancos del bienestar. Veintitantos también en todo lo que es Guadalajara y en algunos también en Michoacán. Y eso nos deja ver un mensaje muy claro, ¿no? Muy claro. Fuiste desleal con nosotros, vamos contra ti. ¿Qué opinas? Así es, pues también hemos visto anteriormente, años pasados, cómo el pueblo recibe incluso al Cártel Jalisco Nueva Generación en fechas en específico, ¿no? Navidad, Año Nuevo, como incluso el mismo pueblo hasta le manda saludos al Mencho. Entonces, justamente yo creo que también esa es la parte donde nos iban a meter con personas. O sea, al final de cuentas, lamentablemente también mucha gente que trabaja en el narcotráfico, pues es gente que busca oportunidades, ¿no? Nadie está justificando que ese sea un buen trabajo o cosas así. Que sea un trabajo, ¿no? Así No, es. pero recordemos incluso lo del Rancho Izaguirre, ¿no? Que todos esos miles de millones de zapatos, de ropas, de mochilas, eran de chicos que iban a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por eso no iba mucho enfocado a lastimar a civiles. Sin embargo, también por ahí vimos en redes sociales mensajes e incluso audios que iban en contra de diputados, senadores, gente que trabajaba en Morena, que justamente los iban a buscar y pues les iban a hacer cosas. Ahora, como bien decíamos anteriormente, quién sabe qué tanto de eso era cierto por todo este tipo de fake news o cosas que ya se hacen incluso con inteligencia artificial, ¿no? Pero pues sí, se vio un mensaje directo al gobierno de la Cuarta Transformación, directo al gobierno en turno y al del sexenio pasado, ¿no? Ahora, justamente aquí entra también, bueno, si quieren... sí, ahí están los videos. Mira, este es un banco del bienestar. Sí. Totalmente quemado. Y los coches bajan la velocidad para ver qué es lo que está pasando, pero se echan a correr, ¿no? Nadie se queda ahí. Ahí hay otro también quemado. O sea, no entraron a sacar el dinero, a buscar nada. Fueron a quemarlos, a dar un mensaje con esto, que es terrible. Hay un video que incluso lo ponen los propios delincuentes. Ellos lo están grabando y le está diciendo el que va manejando, échale el combustible, préndelo, quémalo. No solamente es algo simple, Carla, hay ira, hay enojo, ¿no? Y lo peor es que es un enojo colectivo, no un enojo nada más de cierto grupo, sino es un enojo de todas las personas. Mira, ahí hay otro quemado. Y además, imagínate lo que significa ahora para el próximo pago de las becas y de los pagos que les hacen a la gente mayor, el hecho de que ya no haya bancos del bienestar o el miedo que puedan tener para poder volver a ir a los bancos del bienestar, ¿no? Porque además son filas enormes. Son filas enormes que ahora van a ser todavía más. Enfrente de la casa, señores, valió un pito. Chaparro, ¿qué haremos? La camioneta lleva las paradas. No hay pedo. Ay, Dios mío, santo. Chingó a su madre. Como estos cuantos videos más, ¿no? O sea... Todas las redes sociales están inundados de esto. Pero también deberíamos preguntarnos justamente como sociedad, ¿cuál es la estrategia actual realmente en cuanto a seguridad? Porque lo hemos escuchado 1000 veces en noticias, 1000 veces en redes sociales. Pero recordemos que en 2022, justamente cuando entró Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, se cambió algo, digamos, en estrategia de seguridad y algo a lo que llaman actualmente contención con inteligencia selectiva. ¿Cómo cambió este tipo de modelos? Tengamos una comparación con cómo manejaba la seguridad Calderón y cómo la manejan o la manejaba AMLO y la maneja ahorita Sheinbaum. Calderón quería capturar a todos los capos, tenía una militarización frontal y una guerra directa, ¿no? Que era la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando entra AMLO y ahorita sigue su continuación Claudia Sheinbaum, ellos lo que buscaban era evitar confrontaciones masivas, tener operativos quirúrgicos y tener inteligencia y vigilancia. Ahora, se supone, y lo digo entre comillas, porque se supone que el gobierno actual
no busca abatir capos sistemáticamente, sino busca evitar masacres masivas entre civiles. Sin embargo, pues recordemos también lo que pasó en Culiacán, recordemos lo que pasó el día de ayer en Jalisco, recordemos todo lo que se ha llamado erróneamente por muchos directivos de seguridad en diferentes estados, como por ejemplo Acapulco, todas estas daños colaterales que ha habido de diferentes civiles a lo largo de pues toda esta confrontación, ¿no?, que ha habido con el narcotráfico a lo largo de estos 2 sexenios principalmente. Pero además, Carla, ponte a pensar, esto pudo haber sido hace 6 años. O sea, ellos sabían en dónde estaba, ellos sabían cómo se daban estas cosas, conocen las ubicaciones, se los ha dicho Trump. Dice, si usted no conoce las ubicaciones, yo sí las conozco. O sea, se sabe todo y no se había hecho nada. La pregunta es ¿por qué, no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué dejar que creciera hasta esta situación en donde están infiltrados en todos lados y principalmente en gobiernos, donde los grandes negocios, donde las grandes cosas hay que checar, porque en donde están los grandes números está el narcotráfico? Y entonces si hablamos del huachicol fiscal, si hablamos de las grandes empresas de Adán Augusto, si hablamos de todo esto, nos damos cuenta de que es una colusión de los malos con gobierno. Así es, enorme, pues incluso en estos 26 años, digamos que llevamos de la nueva década de los 2000 a la actualidad, podemos hacer incluso un recuento muy rápido de la cantidad de capos que se han detenido. Por ejemplo, con Vicente Fox solo tuvimos la detención de un capo, que fue en 2003, que fue de Osiel Cárdenas Guillén, que fue del cártel del Golfo, ¿no? Con Felipe Calderón, que ahí es donde entra justamente la guerra contra el narcotráfico, que fue del 2006 al 2012, fue abatido Arturo Beltrán Leiva en 2009, fue abatido Ignacio Nacho Coronel en 2010, que justamente fue con el que les mencionaba, que el Mencho creó el cártel Jalisco Nueva Generación. Luego fue Tony Tormenta en 2010 y la Barbie en 2010. Luego tenemos a Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Primero Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue capturado en 2014 y en 2016. Recordemos el famoso túnel por donde escapó esta primera vez. Ahí en Sinaloa, en un resort. Así es, correcto. Luego tenemos a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 en el 2013. Luego a Omar Treviño, el Z42 en 2015 y finalizando su sexenio, Servando Gómez La Tuta. Luego tenemos a Andrés Manuel, que ahí justamente entró la política de abrazos, no balazos. Entramos con Ovidio Guzmán, que fue capturado en 2023, ahí el famoso Culiacanazo. Lo dejó libre y luego lo atraparon. Así es, justamente. Luego tenemos a Rafael Caro Quintero, que fue en 2022, y pues varias operaciones regionales, pero realmente fueron estas, porque justamente entró esta nueva, digamos, forma de operar, donde evitamos la confrontación, evitamos justamente los balazos para tener un diálogo, según este nuevo sexenio. Y pues ahora con Claudia Sheinbaum, el operativo donde abatieron justamente a El Mencho. Así es, y además no debemos de olvidar, Carla, que lo que detona todo esto, como en muchos pasajes de la historia de la humanidad, pues entra el amor. O sea, si el Mencho no se hubiera visto con su novia, si no hubieran pasado la noche juntos, si ella no se sabe si lo utilizaron para ponerlo. Claro. Si ella no se hubiera ido, si él se hubiera ido con ella. El punto es que el ingrediente amor definió que lo pudieran atrapar. Sí, ahí luego lo vamos a ver en historias del cine. Pues sí, es una buena historia y es una historia, al final de cuentas, como decimos, de amor, ¿no? Tenemos otra historia con Caro Quintero, de la niña Cosío, que también fue muy sonado. Y bueno, ¿cuántos más? Pareciera que la historia se escribe con la A de amor, Carla. Sí. Yo creí que la A de mujer. No. Es que mujer no le encuentro la A, pero alguien sí. Pero en este caso es la A de amor. Y verdaderamente llama la atención porque una situación así pudo haber cambiado la historia de lo que vivimos este fin de semana, ¿no? Claro. Y justamente retomando un poquito lo que mencionaba, doctora, de quién podría suceder al Mencho, ahí tenemos un problema muy grande, o lo tiene más bien el cártel Jalisco Nueva Generación,
porque era un cártel muy personalista, o sea que giraba en torno alrededor de una persona que justamente era el Mencho. Y aquí está el problema, su heredero natural, que es el llamado el Menchito, está preso de por vida en Estados Unidos. Entonces, ahí se rompe justamente la sucesión directa. Sin embargo, había hay más bien cuatro personajes que pues son los nombres más fuertes en cuanto a la sucesión, ¿no? Como primer nombre tenemos a Juan Carlos Valencia González, que es el 03. Él no es su hijo directo, es su hijastro. Él es parte de su círculo cercano y pues es un operador estratégico del cártel. Justamente muchos analistas creen que ya fungía como cerebro operativo tras la captura de su hijo directo, el Menchito. Dicen que es el que mandó hacer todo esto, todos los movimientos, los bloqueos y demás. Así es. Como segundo punto tenemos a Gonzalo Mendoza Gaitán, a quien le dicen el Sapo. Él es jefe regional, él controla, digamos, las zonas violentas y maneja muchas células armadas. Esto es importantísimo porque sería el perfil militar del Cártel Jalisco Nueva Generación. Como tercera opción, tenemos a Julio Alberto Castillo, a quien le dicen el Chorro. Él es el yerno del Mencho y él está ligado con operaciones dentro del puerto de Manzanillo. Digamos que es el puerto químico de este cártel. Esto es clave porque quien controla Manzanillo controla el negocio del fentanilo, básicamente. Y como última opción, tenemos a Audias Flores Silva, a quien le dicen el Jardinero. Él es responsable de grupos armados y también tiene operaciones logísticas en varios estados. Entonces podemos concluir que no hay un heredero claro. Eso casi siempre significa también, y ojo aquí, porque eso significa guerra interna en el cártel, si no están bien establecidas las cosas o si no se dejaron antes pues bien dichas, ¿no? Justamente expertos ya advierten disputa de liderazgo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del capo. Pero ahora sí que ahí tenemos nuestros 4 contendientes, tendremos que ver quién gana. Wow. Yo digo que no es ninguno de los 4. Yo digo que es otro, que ya está bien establecido, pero el que tienen que cuidar y tienen que proteger, y definitivamente del que nos vamos a enterar al final de que es el que tiene la batuta dentro de este cártel. Sin embargo, pues esperemos, Carla, yo no sé si quieras que ampliemos un poquito más, quieras decir algo más, porque lo que esperamos, yo quisiera decirlo como últimas palabras, es que esto se acabe pronto, que la normalidad en Jalisco, principalmente en Guadalajara y sus alrededores, puedan llegar otra vez a un punto de normalidad lo antes posible, ¿no? Que esto no se atore, que las clases sigan, que en todo el país estos grupos grandes o más pequeños a lo largo de toda la República Mexicana vuelvan a dejar en paz a la ciudadanía, que las clases se vuelvan a reanudar, que los trabajos se puedan volver a hacer y que volvamos a ser dueños de nuestra propia tierra. Eso es, no sé si quieras agregar algo más, Carla. Sí, un breve mensaje, sobre todo también para pasar con comentarios, porque he visto por ahí uno que otro muy interesante, pero yo creo que la muerte de un líder criminal, justamente como el Mencho, es un hecho importante para el Estado mexicano. Aquí representa capacidad operativa, inteligencia, y es una señal de que pues ya nadie es intocable, ¿no? Pero para la ciudadanía, la pregunta no es si cayó un capo o no. La pregunta es, yo creo, si podemos vivir más tranquilos mañana, ¿no? Durante casi 2 décadas, México ha visto caer a muchos líderes del narcotráfico y aún así la violencia lamentablemente no desaparece. No, así es, porque el problema no es solo una persona, sino es la estructura criminal que se alimenta de impunidad, de desigualdad y de falta de oportunidades. Entonces, como lo hizo la presidenta y como lo hizo el almirante, reconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas sí es importante, pero no significa dejar de exigir una estrategia que priorice la protección de las familias. La paz no se mide en operativos exitosos, se mide
en calles seguras todos los días, que es lo que nos falta en todo el país, no nada más en un estado, no nada más en la capital, no nada más en Ecatepec, en todas partes nos hace falta. En niñas y en niños que puedan llegar a su casa de forma sana, en comerciantes que no tengan que pagar extorsión. Entonces, hoy más que celebrar o que polarizarnos con alguna postura, lo que corresponde, yo creo, como sociedad, es exigir que este golpe se traduzca en algo todavía más profundo, menos violencia cotidiana y más justicia real. Porque yo creo que al final quienes más han sufrido esta guerra no son los capos ni los gobiernos, sino es la gente común. Entonces, agradezco mucho, doctora, que me permita estar en este espacio con usted. Es un honor para mí poder compartir cámara con usted, micrófono con usted. Extrañamos mucho al licenciado Mauricio, pero yo puesta a verlos todos los lunes. Muchísimas gracias, Carla. Contamos contigo todos los lunes y con toda la gente que nos da sus opiniones. Así que te pido si me pudieras ayudar a leer las opiniones de toda la gente. Claro que sí. Aquí tenemos a Vicente Luis Olivera Pastrana, que pone saludos a las hermosas Carlitas. Gracias, doctor. Continúa diciendo, fueron Navy SEALs y Delta Force los que hicieron todo, apenas ingresaron y en una semana, ¡zas!, ya cae el mencho. Es correcto. Luego Rubí Fuentes nos menciona, ¿quién asumirá la responsabilidad por el impacto económico y social de los disturbios? Wow, pues supongo que el propio gobierno, ¿no? Esperemos, porque incluso el día de hoy que cerraron muchos negocios, pues se quedaron sin el sueldo de un día muchas personas. Bueno, Vicente, eso no que lo repongan, pero no. Lo demás sí creo que sea el gobierno el que deba de hacer. Vicente Luis Olivera Pastrana nos pone, si es que en realidad fuera el mencho, no hay pruebas. Si se recuerda al Che Guevara, exhibieron su cuerpo lleno de agujeros en Bolivia. Así es. Alex, se hubiera esperado que se mostrara el cuerpo, pero política. Yo creo que justamente con lo hermético que han sido incluso con los medios de comunicación, recordemos que también pues los únicos medios que están ahorita en gobierno son los medios afines a Morena, entonces quién sabe. Alexer 123, comentarios sociales resaltaron que a pesar de despliegues de Ejército y Guardia Nacional, los disturbios persistieron horas y todavía siguen en distintos estados. Pero aquí surge una pregunta. ¿Es indicativo de que las fuerzas de seguridad están siempre un paso atrás ante respuestas violentas del crimen? No, en este caso ellos fueron los que lo enfrentaron, Alexer. Ellos fueron los que fueron hacia adelante y lo que obtuvieron fue la respuesta. Fíjate que aquí quisiera hacer un comentario extra, Carla. Dentro de todo esto, ¿te acuerdas lo que dijeron en gobierno del rancho Izaguirre? Que no había sido un rancho para que se preparara a la gente de los cárteles, que no eran muertos, que no eran, y ahora vuelve a salir a la luz este rancho, siendo lo que todo el mundo ya sabía que era y que tenía que haber sido atacado, visto, siendo una línea más de investigación por parte del gobierno, y no lo fue. O nos trataron de engañar. Así es, lamentable. Vicente Luis Olivera Pastrana sigue mencionando, queda la duda, ¿los Navy SEALs ya tienen cercado a López Obrador en Palenque? A sus hijos, al vampiro de Adán, a Audomaro el sapito delgado y a los Govers de la lista. Pues no sabemos, doctor. Por ahí decían que justamente el hijo de Andrés Manuel, que tendría que estar acá en las oficinas de Morena, pues ya se iba a Tabasco justamente a buscar una gubernatura por allá. Fíjate, pero no sabemos si ya están los americanos rodeando la chingada. Vicente Luis Olivera Pastrana, Trump no ha bajado el tema de clasificar a Morena como terrorista. Sigue. Se unifica a los cárteles por la traición de Sheinbaum de entregar capos en lugar de narcopolítica. Estaremos en una guerra civil narcoestado con narcocapos. Rubí Fuentes, su expansión nacional demuestra cómo, a pesar de tantas noticias de operativos de seguridad, pareciera que hay tantas bases ocultas de estos cárteles. Es cierto, fue impresionante ver de un momento a otro, en una tarde de domingo, dominada
medio territorio nacional incendiado completamente. Fue muy impresionante ver esto. Nos deja ver el paso, la trascendencia, la ocupación que tienen estos cárteles en nuestro país. Así es. José Ramírez nos pone, el cártel Jalisco Nueva Generación no depende solo de un líder. Es impresionante cómo, aunque el Mencho fuera abatido, tengan un plan de emergencia para este tipo de esos. Vicente Luis Olivera Pastrana, quemando bancos del bienestar, ¿qué mensaje mandan los capos? Ahí les depositaban. Ahí les depositaban. Pues ya casi a todos, ¿no? A los chicos que no estudian ni trabajan, a los adultos mayores. Y ahora los capos. Y ahora los capos. Rubí Fuentes, minimizar la violencia no la hace desaparecer, solo deja a la gente desprotegida. Correcto. Alex 0123, la narrativa oficial se construyó desde el escritorio, no desde las calles donde aún había riesgo. José Ramírez, el gobierno habló de calma mientras en redes seguían apareciendo videos de bloqueos y violencia. No fue falta de datos, fue negar la realidad. Igual que lo de hoy, ¿no? Que ya decían que todo estaba bien y la realidad es otra. Así es. Rubí Fuentes, el mensaje fue claro, no solo se paraliza al ciudadano, también se desafía el poder institucional. Correcto. José Ramírez, estos ataques hacia los bancos del bienestar muestran que la confrontación ya no es silenciosa, es directa y pública contra el Estado. Sí, esperemos saber qué sigue, ¿no? Después de esto. Y Alex 0123, duele ver a México así, con miedo y heridas abiertas, pero su gente siempre ha sabido levantarse incluso en los peores momentos. Es verdad, Alexer, eso es verdad. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Eres una chica muy puntual, muy preparada para poder hablar de los temas, siempre respaldando lo que dices. Extrañamos mucho a Mao, esperemos que algún día a lo mejor podamos estar los tres, pero seguramente nos va a venir a contar cosas maravillosas de lo que está viviendo ahorita, de la experiencia que le está tocando vivir dentro de su otra pasión, que es el fútbol. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros este lunes en esta, digamos, transmisión especial, porque solamente tuvimos un tema, pero es un tema que está ahorita en la boca de todos y que era importante tratar desde otros puntos de vista, desde otras visiones y con la posibilidad de decir las cosas como nosotros sentimos y como nosotros queremos. Les pido que le den like, que se suscriban a nuestro canal y nos veremos el próximo lunes, esperando que esta semana sea maravillosa para todos ustedes. Muchas gracias, Carla. Gracias, doctora. Gracias, Mao. Gracias, Cerebro Político, por tenerme aquí. Un gusto. Gracias a nuestro productor. Muchas gracias. Gracias al productor, sí.